Nos acompañamos esta mañana. El Poder Judicial declaró la ilegalidad de la organización política Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, Antauro, ¿no? Que está vinculada al etnocacerista Antauro Humala. Hace un momento hemos escuchado opiniones de ambos lados, pero también es importante conocer cuáles serían las implicancias legales de esta decisión y lo vamos a conversar con el señor Renato Ali Núñez, jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor Renato Ali Núñez, muy buenos días, bienvenido a RPP. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Sirva a la presente oportunidad para también manifestar el saludo del presidente del Poder Judicial, así como su compromiso para acercar los aspectos de la justicia hacia la población. La decisión del Poder Judicial respecto a la ilegalidad del partido político Antauro, señor Ali, ¿usted cree que reposa en fundamentos legales? En todo caso, ¿cuáles serían estos principalmente? Así es. En primer lugar, y habiendo escuchado un poco las declaraciones del congresista que precedió con el doctor García Toma, Alex Flores. Escuché tres aspectos que me gustaría precisar desde el punto de vista técnico, legal y traducirlo a un aspecto más coloquial, que es: esta decisión sería arbitraria, esta decisión sería ilegal y esta decisión sería legítima. Las tres cuestiones, desde el punto de vista técnico, mi opinión no es política, es técnica jurídica, no se acercarían a la verdad debido a que arbitraria no lo es, ya que arbitrario quiere decir que no hay sustento, y sustento lo hay con la decisión que se ha emitido y que es ahora de público conocimiento. Ilegal no es porque está sustentada en la Ley de Organizaciones Políticas, que en su artículo 14 señala que la Corte Suprema, por impulso del fiscal, podrá llevar a cabo este tipo de control acerca de organizaciones políticas. Y legítima no es precisamente porque el fiscal de la Nación, garantizando su legitimidad para obrar, es quien ha actuado en este caso. Ahora bien, los fundamentos por los cuales se ha decidido en este caso declarar la ilegalidad del partido parten de la misma ley orgánica, la Ley de Organizaciones Políticas, que señala precisamente en qué circunstancias se puede declarar su ilegalidad y tener que ser expulsado del sistema democrático de nuestro país. Y en este caso ha sido por las conductas antidemocráticas comprobadas objetivamente, no solamente por una cuestión interna, subjetiva, sino por cuestiones objetivas que acreditaron que existe un peligro hacia la democracia, que no solamente es un tema de vulneración a la libertad de expresión, que es lo que también he escuchado. Eso es justamente lo que argumenta el congresista Flores, porque él señala, son opiniones de Antauro Humala. O sea, sí, sus palabras son muy radicales, pero son opiniones. Ahora él dice, se está yendo contra la propia Constitución y esto es propio de un Estado dictatorial. ¿Qué responde ante ello? Bueno, sobre el tema dictatorial es muy curioso porque la Ley de Organizaciones Políticas es del 2003. Precisamente casi al inicio de nuestra segunda etapa democrática, ¿no? Después de haber salido de un periodo un tanto dificultoso, ¿no? Además esta decisión es sui generis, es una decisión que es la primera que se da aplicando esta ley desde el 2003, ¿no? Lo cual marca también un precedente, ¿no? Pero el tema de que se trata solamente de una sanción a las ideas, en primer lugar hay que señalar que todos los derechos que existen en nuestra Constitución, si bien es cierto, se garantizan, pero ningún derecho, y creo que cualquier abogado constitucionalista me va a dar la razón, ningún derecho es absoluto. Por eso, por ejemplo, el derecho a la vida, por más que uno tiene que preservar su vida, pero garantiza la posibilidad de la legítima defensa. O sea, cuando se trata de lucha de dos derechos constitucionales, tiene que prevalecer de algún modo uno por sobre otro. Pero aquí podría argumentar el partido que, bueno, si la Constitución habla de libertad de expresión y de opinión, obviamente la Constitución es más que una ley. Entonces, ante eso, lo que ocurre es que también existen en nuestra Constitución derechos que se dan de manera automática, como el derecho a la vida, y también existen derechos que tienen que ser reglamentados para que puedan manifestarse. El derecho al ejercicio político, si bien es cierto, está garantizado en esta Constitución, pero hace una remisión para cómo hacemos efectivo nuestro cumplimiento democrático. Nos tenemos que inscribir, tenemos que llevar a cabo ciertos requisitos, pero principalmente esta vida democrática
a través del ejercicio partidario, tiene que cumplirse siguiendo unos principios básicos elementales de que respeten el derecho a la paz, a la tranquilidad, al desarrollo social y no que vayan de manera contrarias. Entonces, adicionalmente, no es que es un tema solamente de ideas. Hay que diferenciar el tema de cuando un candidato presidencial, o mejor dicho, candidato a posición popular, o un partido en general, hacen propuestas que lindan con lo demagógico o de obras elefantiásicas, ¿no? O sea, una cosa es ese aspecto y lo otro es que se analice si en este caso existe un tema que pueda asegurar que no solo se trata de fantasía con las promesas o con lo que se está diciendo. Y en este caso, los 3 hechos que determinaron la necesidad de declarar la ilegalidad es, uno, como se señaló, los comentarios violentos que tratan de propugnar acciones contra la vida de autoridades, funcionarios públicos, servidores públicos. En segundo lugar, por la reivindicación que busca sobre los hechos que conllevaron a que se procese y se sentencia al señor Antauro Humala, y en tercer lugar, por los hechos que atentan o en cuestión de amenazas atentarían de la libertad contra personas minorías o población LGTBI. Entonces, estos hechos que han sido documentados no solamente como ideas que decía el candidato político, que es uno de los argumentos también de la defensa en este caso, es que esos son los argumentos del candidato político, pero el partido político es diferente. Sin embargo, se ha demostrado que la cúpula de este partido político endorsaba, aceptaba las ideas y a través de panfletos, comunicaciones de Facebook, ratificaba la posición que tenía este candidato político. Correcto. Correcto. Señor Ali Núñez, quería enfocar mi pregunta respecto a los derechos de los integrantes de esta organización política, los derechos civiles y políticos, pero por favor le pido que nos espere unos segundos, nos vamos a ir a una pausa y luego mañana y estamos en diálogo con el señor Renato Ali Núñez, jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la República. Señor Ali, le consultaba, tras la decisión del Poder Judicial en primera instancia, o tras esta decisión, ¿qué implica la cancelación de una organización política, en este caso del Partido Antauro, en términos de derechos civiles y derechos políticos de sus miembros? O de manera específica, ¿qué es lo que podría pasar, por ejemplo, con el congresista Alex Flores, militante de este partido? Bueno, en cuestiones judiciales directamente concretas como consecuencias de esta decisión, lo primero es que se oficia al Jurado Nacional de Elecciones para que tomen las medidas correspondientes en cuanto a la cancelación de los registros de este partido político, al igual como el cierre, entiendo, de sus locales. Hubo en la pretensión principal del Ministerio Público, adicionalmente, el deseo que se inhabilite por cierta cantidad de años a los miembros, a la cúpula de este partido, incluyendo al señor Antauro Humala, para que les impidan participar con la inscripción de subsecuentes partidos políticos, pero se evaluó ello que resultaría un tema de exceso. En este caso, lo que se estaba resolviendo es para un caso en particular de este partido político y no se podían ver cuestiones a futuro cuando aún no han sucedido. Entonces, esa sería la aplicación inmediata. En cuanto al tema sobre cuestiones parlamentarias, desconozco, ¿no? Ahí sí sobre qué ocurriría con el tema del señor Paredes, del congresista y sus inscripciones partidarias, Flores, perdón. Desconozco el tema parlamentario, no sabría indicarle cómo es que se operaría en ese caso, en tema de pasar a otra bancada, son aspectos distintos a los que competen a esta decisión. Lo que sí se está garantizando, y también quisiera hacer esa diferenciación, no es un caso similar, eso sí quisiera coincidir con el congresista que habló antes, no es un caso analógico o similar a la decisión que hace pocos días se ha emitido respecto del Movadef. La decisión del Movadef se ha emitido en un proceso penal y la cancelación del Movadef se ha dado como una consecuencia accesoria a una sentencia por terrorismo. ¿No? Por terrorismo, como consecuencia accesoria. En este caso, no ha precedido un proceso penal, lo que ha seguido es un proceso especial que existe, regulado por la Ley de Organizaciones Políticas y que trae como consecuencia la desafiliación de un partido político. Doctor, le comentaba que hace unos días el señor Antauro Humala y su abogada han tenido una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional. ¿Ok? Este caso del partido Antauro puede llegar al Tribunal Constitucional.
¿cierto? Podría, porque si es que se interponen acciones de garantías que claro, conlleven a que eso suceda. Si sí. se agota todo en la vía judicial, están en su derecho de hacerlo. Sí, claro. Ok. ¿Esta situación puede generar alguna implicancia en esa reunión? ¿Tendría, si es que el caso llega al tribunal, este caso de Antauro, el partido Antauro, ¿tendría la presidenta que abstenerse o inhibirse de participar o intervenir en ese caso? Okay. Entiendo que se refiere a una visita que se habría dicho en medios que habría tenido el señor Antauro con la presidenta del Tribunal Constitucional. Lo que quisiera precisar, más allá de repente aspectos subjetivos o de implicancias, es lo técnico y lo correcto, y es que todos los funcionarios públicos, pero principalmente los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público y entiendo que del Tribunal Constitucional también, tienen horarios en los que pueden atender a personas. Y esto se da de manera regular y tiene que ser registrado, en el cual en estos libros o en estos registros que tienen que ser de acceso público y obtenidos a través de transparencia. El registro está en el portal del Claro, TC. y si estos registros verifican de que entró el señor con su defensa o solo, dependiendo de los requisitos que pida la institución, ha hablado sobre un caso y está dentro de lo que se entiende como el acceso al público, no existiría un tema de regularidad. El Poder Judicial tiene, a través de los canales presenciales, la posibilidad de atender a todos las personas que tienen procesos en el Poder Judicial, pero asimismo también tiene mecanismos digitales, como el juez de escucha u otros más, que sirven para acercar a la población con los jueces, para ver cómo van los plazos, para ver solicitar algunas audiencias. Repito la consulta, si es que el caso llega al TC y ante esta reunión, bueno, ellos dicen que han hablado de una acción que ha presentado si eso es así, con el tema del andahuaylazo, pero ¿debería abstenerse o inhibirse? Si eso es así, ¿no? Y efectivamente, bajo mi apreciación, se verifica que hay un tema simplemente se ha cumplido con un trámite de acceso a entrevista o audiencia con el magistrado. Para mí me parece que eso no sería un tema que inhabilite a la persona por algún tema de preconocimiento o de prevención, como dicen, de ya tener conocimiento previo. ¿No tendría que inhibirse? No tendría, porque no guardaría un aspecto Bueno, pero eso va a depender mucho del contenido, ¿no? del diálogo, más que nada, doctor, ¿no? Dentro del trámite real. Chicarlos. Sí, le consultaba pero finalmente eso va a depender mucho del contenido del diálogo y de la conversación entre ambos protagonistas de Yo creo de que esta más reunión. que nada del respeto a la formalidad, de si se han hecho los registros correspondientes, si se ha cumplido con los trámites que exige la norma para el acceso entre abogados y partes para conversar con los magistrados. Y si eso es una presunción, el tema de la legalidad y el contenido de la legalidad. No es lo contrario, no se va a presumir más bien que el contenido de la conversación va a ser ilegal o fuera de los márgenes de la ley. Doctor, quería aprovechar la oportunidad para consultarle sobre otro tema que tiene que ver justamente con la Administración de Justicia. Ustedes desempeñan una importante labor, ¿no?, en la Corte Suprema, ¿no? Son asesores, diríamos así, ¿no?, de los vocales supremos. Ayer la presidenta Dina Boluarte ha dicho que hay jueces y fiscales malos que se ponen la camiseta de los delincuentes porque liberan a los delincuentes. ¿Qué opina sobre esta declaración bastante fuerte de la presidenta con relación a la labor del Poder Judicial y el Ministerio Público? Obviamente no ha metido a todos en un mismo saco, pero sí dice que hay fiscales y jueces malos que se ponen la camiseta de los delincuentes. Sí, bueno, hacer una respuesta política va a ser un poco difícil de mi parte. Como digo y como estoy tratando de manifestar, es una respuesta técnica, pero además institucional, ¿no? Al respecto, solamente a mí me queda defender la posición del Poder Judicial como institución a la que represento, en el sentido que mi experiencia en el Poder Judicial, y ya de casi más de 10 años que vengo trabajando en instancias, incluso como secretario de confianza, me han permitido conocer a los trabajadores y ver el sacrificio que se hace, ¿no? El ponerse más bien la camiseta, de quedarse horas de trabajo para poder concluir con casos y sentencias que lamentablemente algo que falta y que es el motivo por el cual me encuentro acá es acercar un poco a la población el tema tan burocrático que es la resolución de estos casos y la administración de justicia. Lamentablemente
lamentablemente la población, por un tema de desinformación y a la vez de falta de acceso, considera que a veces la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial es una misma unidad, una misma entidad, y cuando dicen sueltan a criminales o sueltan a personas que fueron atrapadas inmediatamente en flagrancia, no toman en cuenta qué entidad es la que puede haber sustentado o no sustentado adecuadamente el pedido. Y cuando llega al Poder Judicial, no olvidemos que ya llega en una instancia en la que hay que resolver. Y si no están todos los elementos, no podemos vulnerar, ¿no?, ciertos derechos y garantías. Finalmente, estoy convencido yo que el tema del acceso a la población es lo que va a ayudar a mejorar esta imagen y esta percepción que se tiene. ¿Para usted no son justas las críticas al Poder Judicial y al Ministerio Público por este tema de liberación de delincuentes? No, adicionalmente porque también en la gestión previa de la doctora Elvia Barrios me tocó ser parte de su gabinete de asesores y dentro de mis funciones era el analizar muchos de los proyectos de ley que ahora ya son leyes. Y no podemos desconocer que el conjunto de cambio de leyes que han habido, desde el tema de la colaboración eficaz, de la ley de crimen organizado, en fin, todo el paquete de modificaciones al Código Penal y Procesal Penal se han dado en las últimas temporadas, definitivamente ha afectado al sistema de administración de justicia. Eso con el cambio de la dirección de la investigación, que está conllevando una crisis dentro del Ministerio Público, enfrentándose contra otra institución acerca de la dirección de la investigación, son temas muy delicados y que todo eso contribuye. O sea, no existe una única causa que genere los problemas en nuestro sistema de justicia. Es un tema que necesita un análisis multidisciplinario y de gestión pública, no solo legal, pero definitivamente considero que el Poder Judicial en los últimos años está haciendo un trabajo bastante importante para transparentar la información que tienen y para acercar las decisiones que llevan a cabo hacia la población de una manera coherente y más sencilla, no tan técnica, pero es una cuestión que toma tiempo. Muy bien. Bueno, lo ideal y lo que quisiéramos realmente todos los peruanos es que el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo puedan alcanzar puntos comunes hacia un mismo objetivo, ¿no? Claro, brindar confianza efectivamente, y seguridad y solo a los peruanos. no quisiera interrumpirlo, le pido disculpas por ello, pero el presidente del Poder Judicial, desde su inicio de gestión hasta la actualidad, en cada oportunidad que ha habido, insiste y le pide a la presidencia, al Ejecutivo y al Congreso que por favor impulsen el tema de la incorporación de las leyes de las unidades de flagrancia, que ayudarían a la delincuencia directa, esa delincuencia que afecta directamente a la población, que sufren hurtos, no los robos violentos con armas, sino esos hurtos, esos arranchos, esos delitos que implican penas menores, pueden solucionarse de una manera absolutamente muy rápida y eficaz en las unidades de flagrancia. Existen ya pilotos que están dándose. Tenemos dos unidades de flagrancia acá en la ciudad de Trujillo, señora Lee, ¿no? Y los indicadores no han disminuido. Le comento. No, pero lo que pasa es que un tema es la delincuencia menor y otra cosa es la delincuencia de sicariato, que esos no lo ven las unidades de flagrancia, ¿no? La delincuencia o la criminalidad en peso mayoritaria son estos delitos violentos que no los ven las unidades de flagrancia. Pero cuando existen delitos menores que se mezclan con delitos mayores y una única unidad los ve, pues el delito de menor cantidad de tiempo o cuyo proceso es menor se ve absorbido por los plazos, por los tiempos, por la recarga laboral de estos otros juzgados. Entonces, lo que se busca con esto es permitir que a través de la resolución de los casos con las unidades de flagrancia, los otros casos queden más libres para poder ser resueltos. Correcto. Señor Renato Ali Núñez, jefe del Observatorio Judicial de la Corte Suprema de Justicia de la República, le agradecemos su participación en Ampliación de Noticias. Muy amable.